Comenzamos nuestra charla vinculada al trabajo que viene realizando y que realizará en un futuro muy cercano. Nuestra querida invitada, quiero agradecerle a Sharon por siempre estar ahí al tanto y responder a nuestras invitaciones y estar lista también para dar a conocer al público interesado en su trabajo cuáles son los próximos pasos que debe dar también en este proceso de crecimiento por el que pasan nuestros artistas y bueno, que siempre desde acá los reconocemos y le alentamos a que siga siendo así. Querida Charo, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, como siempre, estar ahí. La verdad es que el espacio y el poder compartir yo lo agradezco mucho. De repente es interesante poder ver este otro lado del artista y eso es algo que me encanta, ¿no? Y disfruto mucho, así que pues ahí Así vamos. es, así es, así es. Muchas gracias a ti. Vamos a arrancar por conocer cómo llegas a esta buena nueva que, bueno, a través de los medios escritos diste a conocer hace algunos días, noticia que ya sabías y que sabían tus cercanos y que te la has guardado egoístamente hasta que se confirme. Cuéntanos. Bueno, esto de la invitación para hacer la residencia, empiezo diciendo, digamos, de qué parte viene. Uh -huh. Dentro del Museo Británico hay una dependencia, un departamento que es el Instituto de Excelencia, el Centro de Excelencia Santo Domingo para la Investigación en Latinoamérica, así larguísimo. Sí. Y este espacio los últimos años ha estado de alguna forma poniendo en la palestra, poniendo en exhibición piezas de las colecciones que tiene el Museo de Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay colecciones de objetos, en el caso de Bolivia son más de 1000 objetos, en el caso de Perú, Ecuador, Colombia ocurre cosas similares, y muchos de estos objetos pasan años en bodega, hay muchos de ellos que han sido donación, como hay varios de los objetos en el caso de Bolivia, a partir de coleccionistas que luego lo donan al museo, pero lo que faltaba como espacio es poder conectar un poquito con la realidad de dónde vinieron estos objetos, ¿no? Entonces, sí, cómo es que terminan en el museo y de repente cuál es la historia en contexto de la ciudad o del espacio donde viene, ¿no? Entonces, en ese sentido, el centro de investigación ha estado invitando artistas. El año pasado, el anteaño pasado, estaba un artista mexicano, antes de él estaba una artista peruana, Nereida Paza, que trabajaron justo con las colecciones, ¿no? Y en el caso de Bolivia, fue una noticia que a mí me sorprendió mucho, porque el año pasado sí, creo que para el mes de marzo, mayo, Uh entre -huh. esas fechas, me escribieron para poder tener una reunión y contarme un poco de qué iba el proyecto y si yo quería hacer la residencia, que inicialmente era una versión virtual por el tema de COVID. Claro. El objetivo en la residencia era poder buscar algunos de los objetos y que yo elija algunos para poder trabajar la obra, ¿no? Entonces, ellos dan con mi trabajo a partir de referencias de otros artistas, a partir de una búsqueda y un sondeo más o menos que han hecho de qué artista podría trabajar con la colección que ellos tenían. Imagino que también tenían como un perfil de artistas que ellos van seleccionando, buscando, ¿no? Entonces no fue algo a lo que me postulé, sino fue algo a lo que me invitaron a participar. Genial, qué buena noticia. Bueno, he revisado la página y me llama mucho, bueno, a ver, lo primero que te voy a decir es que me alegra muchísimo que te hayan llamado y que lo que te voy a preguntar ahora no tiene nada que ver contigo para que no te sientas, digamos, agredida ni nada por el estilo. Pero siempre es importante ver este tipo de invitación con ojos críticos porque en cierta medida la búsqueda de este centro de investigación también tiene que ver con esta necesidad de visibilizar aquellas culturas indígenas o afrodescendientes que normalmente no son las que ocupan los espacios de mayor visibilización, protagonismo o, digamos, los espacios de mayor excelencia dentro de un museo británico. Y evidentemente, si bien es importante que desde el Reino Unido, que desde estos otros países tengan y fijen su mirada en Latinoamérica, es también importante ver dónde fijan su mirada y por qué fijan su mirada en aquellas culturas originarias, digamos, en este caso, también viendo tu trabajo en relación con la tradición de la afrodescendencia, con el objetivo también de
pues acercarse de manera quizás exótica a estos elementos. Mm. Y por otro lado, también hay que pensar que el hecho de que estos museos que están muy alejados de nuestros países tengan piezas nuestras, que constantemente vemos que pasa que Italia devuelve piezas a Perú, que Francia devuelve piezas a Ecuador, ¿no? Porque evidentemente salen a través de robo, a través del hurto, en fin. Tienen otras justificaciones, es decir, tenemos las piezas, las hemos obtenido, ¿qué podemos hacer un poco para limpiar su pasado? Para que no nos sintamos culpables de tener piezas que no nos corresponden, que no sabemos de dónde viene y que evidentemente no tenemos la potestad para hablar de ellas, y es ahí justamente donde entran estos procesos de residencia que son buenísimos porque te ayudan a abrir el campo de acción, a abrir tu mirada, a establecer redes, contactos, en fin, son buenísimos, es lo mejor que te puede pasar porque también te posibilita cierta sostenibilidad económica y eso es importante. Pero ¿cómo te acercas a esta tarea, a este fenómeno, conociendo evidentemente el trasfondo del trabajo que realizan estos espacios súper elitistas? Mm. Buen punto. De hecho, a mí me parece interesante cuando surgió la propuesta porque inicialmente, o sea, ellos no te ponen un parámetro sobre cómo vas a hacer tu obra o por dónde va a ir, y eso me pareció buenísimo, ¿no? Entonces no había una dirección. Sin embargo, la invitación tenía algo de relación con la colección de Perú. Ya. Porque en Perú, Nereida hizo la investigación acerca de lo que eran las danzas de negrería, el tema del vestuario, el bordado principalmente, porque ella es una artista que trabaja a partir del bordado, ¿no? Entonces era como que el hilo conductor en relación a lo que podía ser la cultura en el Perú con las danzas de carnaval acá en Bolivia. Es decir, Lo interesante, postdata, perdón que te interrumpa, si buscaron en Bolivia por esa línea, no hubieran podido encontrar a nadie más. probablemente, muy probablemente, porque algo que me pareció súper lindo en eso es que de repente con lo que yo vengo haciendo durante estos años hay una línea muy marcada en mi trabajo y un interés muy directo en trabajar sobre la cultura afro, ¿no? Claro. Entonces pienso que esa fue una de los lineamientos, digamos, que ellos han buscado para poder realizar esta invitación. Además que de alguna forma en los trabajos y cosas que posteo siempre hay un interés de realizar una investigación, ¿no? Entonces no es solamente hacer como que la colección y punto, ¿no? Entonces pienso que ha habido parámetros como esos y el analizarlo desde este otro punto de que, claro, evidentemente son colecciones que se han hecho a partir de objetos donados, pero ¿de dónde vienen esos objetos donados, no? Es como que estas máscaras de morenada y los objetos que tienen es de los 80, 90. Y es a partir de alguien que vino acá a Bolivia, empezó como que a comprar cosillas y es que hay de todo en los objetos que tienen, ¿no? Entonces, es muy cierto esto de que hay el interés de alguna manera de resarcir o de limpiar un poco la imagen que se tiene porque tienen objetos que obviamente no les pertenecería, digamos, ¿no? O sea, que no hubieran llegado a ellos, de no sé, por donaciones externas o algunas otras formas, digamos, en Vías. las que se ha conseguido vías, sí, porque la verdad es que yo, particularmente yo puedo hablar de esto de la colección de Bolivia, que sé que ha sido a partir de donaciones de Ya, coleccionistas, ¿no? ya. Entonces, es todo un desafío porque igual ahí entras tal vez en esta reflexión de que, claro, o sea, ¿por qué te eligen? ¿No? ¿Y por qué están haciendo o crean este centro o este espacio para trabajar todas las obras de Latinoamérica? Y yo creo que está muy relacionado al movimiento actual en el que estamos de revalorizar o incluso resarcir daños en muchos casos a muchas culturas que durante muchos, muchos años han sido como la tercera llanta del coche, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay como institución esta presión que tiene social, porque por un lado está el tema de las culturas indígenas originarias, por otro lado están los movimientos afrodescendientes que generan una presión, ¿no? Y de hecho, parte de la invitación era a partir de analizar qué era el monumento y contramonumento de estos espacios que de repente son resignificados o que se empiezan a quitar las esculturas que eran de colonizadores o de propietarios o esclavizadores, mejor dicho. Entonces, creo que como institución hay este interés y como bien tú le decías, ¿no? De alguna forma resarcir o devolver algunas cosas o sea, cómo haces que esa colección no quede en nada. ¿Cómo justificas de repente que esté en un espacio, en una bodega, cuando hay mucha gente que demanda poder verla?
¿no? Entonces, Claro. obviamente ellos no pueden crear una sala de exhibición en el museo para todos los objetos de Latinoamérica, pero sí presentar a partir de estas residencias el espacio para poder contar desde un contexto ya mucho más actual cuáles fueron las realidades o qué quieres hacer con esos objetos, ¿no? Entonces, Claro. pero, sin embargo, yo creo que el hecho de que tengan ese acercamiento hacia Latinoamérica y hacia nosotros como artistas latinos, me parece importante porque es una oportunidad, como bien lo decías, de abrirnos espacios, pero más que el hecho de hacer contactos, de abrir espacios, es la posibilidad de contar en primera persona lo que pasa con estas obras a partir de tu arte, ¿no? Entonces, no es como una versión manejada o una versión decorada. Tú tienes toda la libertad de poder proponer tu obra, que bien podría ser a favor o en contra o como bien tú quieras, digamos, en función a lo que tú estás viendo, ¿no? Entonces, eso a mí me pareció una de las opciones muy interesantes en todo esto porque no hay una restricción, ¿no? Que de repente en alguna otra institución podrían decirte, queremos contratar tus servicios o queremos darte la residencia para que tú hagas solamente en estos parámetros o que esto puedas decir y esto no, ¿no? Y en Claro. este caso no fue así, ¿no? Y creo que dentro de todo lo que tienen los proyectos como centro de investigación, hay muchas propuestas que son del lado plástico, hay otras que son sonoras, hay otras que son escritas, ¿no? Entonces, yo creo que es una visión muy directa y de primera mano al invitar a los artistas a hablar de los objetos, ¿no? Entonces, así va. Así va la mano. A ver, cuéntame un Exacto. poquito, chisméame los objetos que tienen, más o menos por dónde van, forman parte de diferentes regiones o diferentes elementos culturales, a ver, por dónde va, cuenta. Bueno, si es que puedes contar ya, si es que te han dado la luz verde. No me han dado directamente luz verde, pero voy Pero a te vas a hacerles cagar. spoiler. Sí, vamos a hacer, compartir toda la información. Bueno, A ver. son hartísimos objetos, son 1000 y pico objetos, pero en la catalogación de objetos hay de todo. O sea, tienes objetos que son de esto de las mesas que se utilizan para el tema de las ofrendas a Pachamama, Ya. pero están descritas objeto por objeto, ¿no? Entonces están como galletita de azúcar con imagen de un caballito, digamos, ¿no? Entonces, pero no, en las descripciones hay muchos objetos que solo indican el material, el año del que data, la persona que donó, pero no hay una forma de poner esto sirvió para esto específicamente o viene de tal cosa, salvo algunos objetos de los que se tiene mayor referencia porque de repente la persona que los donó dio Dio más más referencias. información. Entonces, hay objetos de alacitas, hay miniaturas de alacitas. Había una que me encantaba que era esas cocinitas de aluminio que antes que hace unos 20, 25 años atrás, cuando no había tanto plástico y todo eso, en alacitas se hacía bastante las pequeñas cocinitas, las ollitas y todo de aluminio, y esas son las que tienen, ¿no? Entonces, maravilloso. Hay trajes de algunas danzas bolivianas, hay un traje de oso, por ejemplo, ¿no? Que, o sea, por el tiempo no está completo, ¿no? Es como que, bueno, pasa, es material perecedero y la pieza creo que era de los 80, un poquito antes, entonces es como tener estos objetos que justamente se van deteriorando porque bueno, están catalogados y todo, pero hay tanta variedad. Entonces, y de hecho una de las cosas que a mí me interesa de poder estar en la residencia, porque voy a tener la oportunidad de poder ver los objetos, ¿no? Entonces, estar en el lugar. Y ahí surgen un montón de preguntas que pienso hacer sobre el tema de estos objetos y qué más tienen aparte de la ficha técnica, el verlos, el poder fotografiarlos. Claro. Ahora, de todos estos objetos, eh, tenía como que la libertad de poder elegir con qué objetos quiero trabajar, ¿no? Entonces, o con qué objeto, ¿no? Entonces había como que la libertad en eso. Y algo que yo había puesto muy, muy directamente o muy, muy presente cuando me hicieron la invitación es que mi trabajo, cualquiera que sea la investigación o por donde vaya el proyecto, sí o sí iba a estar relacionado con lo afro, ¿no? Claro. Porque y específicamente con lo afro-boliviano, porque es lo que yo hago. Entonces, no me imagino un trabajo donde hable de otra cosa, al menos no por ahora,
Entonces era como que mi propuesta, ¿no? Y aquí está lloviendo mucho, tal vez se escucha. No te preocupes, acá está a punto de empezar, así que para la persona que nos escuche en otro momento que no sea con lluvia, pues que disfrute la lluvia también. Así que no te Ok, ahí preocupes, va. no pasa nada. Buenísimo. Entonces, dentro de todo este contexto, por ejemplo, de los objetos, yo elegí trabajar con las máscaras de Morenat, Ya. porque hay de alguna manera hay un hilo conductor con el tema Mm, afroboliviano, entonces me encantó la idea porque igual había como algunas propuestas en tema del material, de cómo estaban mm, hechas, algunos dichos y no dichos que te cuenta la abuela o que te cuentan los tíos sobre el tema del cabello que se usaba para las mm. máscaras. Entonces, como habían, yo creo que hilos conductores sobre los que podía ir trabajando y ya, así como que elegí, dije, bueno, de todos estos objetos que me presentaron son con estos que quiero trabajar. Entonces, y ahí estoy, en ese Y los proceso. demás con los que no vas a trabajar, los has discriminado, los has mandado así al... Con cariño, con cariño. Porque además sé que ahorita el Centro de Investigaciones está invitando a varios artistas, no voy a ser la única boliviana, Ah, entonces súper. sé que va a haber algún otro artista que elija alguna otra cosa que le guste de la colección, ¿no? Porque yo creo que no hubiera sido algo muy cómodo para mí o muy honesto tomar objetos al azar y armar, digamos, algo en torno a eso, ¿no? Porque no era mi objetivo, ¿no? Entonces, de repente en un futuro las cosas vayan cambiando, pero sé que en este momento no. Y lo que me interesa principalmente es justamente hablar de la cultura afroboliviana y que más de tener la oportunidad de hablar de esto en otro país, en otro espacio y de alguna manera en esto que nosotros conocemos como instituciones tan pesadas Mm, que le dan, digamos, un marco al trabajo que estás haciendo, ¿no? Entonces me imagino, desde que hicieron la invitación, me imagino obras bolivianas en un espacio como esto del museo, ujú. en una plataforma del museo, porque inicialmente era una plataforma virtual, y mostrar lo que en Bolivia existen afrobolivianos, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces es Claro, como es una decisión muy el honesta de punto, tu parte digamos. también, ¿no? El hecho de un poco mostrar y utilizar el conocimiento que tienes para este fin investigativo sin excederte a otros lares, porque a veces pasa también eso, que por querer abarcar todo, pues metemos la pata donde no nos corresponde, digamos. Exacto, ¿no? Entonces, no es tanto por un espacio de comodidad, digamos, pero creo que esto es de lo que a mí me interesa hablar y me apasiona hacerlo, ¿no? Entonces, eso hace que las cosas simplemente fluyan, ¿no? Porque yo creo que si hubiera elegido algunos de los otros objetos, porque igual hice como una preselección de objetos, ver con cuáles se podía trabajar. Me interesaba mucho esto de los objetos de ritual para las mesas de Pachamama, Uh -huh, pero pienso que esa es un área en la que, o sea, estaría empezando de cero uh -huh. y sería mucho más complejo en todos los sentidos poder atar nudos, poder generar, digamos, ese hilo conductor, ¿no? Y además está, como te digo, ese interés de mostrar la cultura afroboliviana. Si bien lo he estado haciendo estos años dentro del contexto boliviano, el poder Uh -huh. hacerlo fuera, pues para mí es maravilloso, ¿no? Es una oportunidad fenomenal. Buenísimo. Este proceso, Sharon, imagino que compete varias partes. La parte que tiene que ver, imagino, con el tema investigativo y luego pasarán a una fase más que tiene que ver con la exposición final. ¿Cómo va a ser, digamos, la presentación del resultado de la investigación? Bueno, inicialmente la residencia tiene una duración de 3 meses. Entonces estaba programada para hacerse enero, febrero, marzo y la fecha de exposición que sería para finales de año. Entonces es como todo un proceso porque igual estaba sometido a los cambios de COVID, que podría haber restricciones Claro. o los espacios en los que se puedan hacer las exhibiciones, cómo gestionarlos, si se va a hacer una exposición acá en Bolivia o se va a hacer una exposición en Londres. Mm. Entonces, hay muchas cosas de logística que todavía no las tenemos cerradas, pero puedo decirte en tiempos cuáles, o sea, qué es lo que se espera, porque inicialmente el viaje estaba programado para febrero y creo que esa fue una de las razones por las que tampoco me animé a compartir de primera mano, o sea, en diciembre, ¿no? Y decir, bueno, ya estoy con la residencia, porque la verdad es que había muchas cosas que estaban en veremos, sobre todo para el tema de poder viajar. Claro. Eh,
Y sobre todo el tema de la visa también, que siempre es como algo que finalmente hizo que se postergue el viaje. Pero ellos te Eh, garantizan la visa, ¿verdad? Por la invitación, o sea, en digo, realidad de la no, residencia. no está garantizado. Entonces es como que como institución, y eso pasa en muchos casos, ellos te brindan una carta de invitación, pero Ujú. la última palabra siempre la va a tener la embajada que esté dando el Ah, visado, ¿no? ok. Entonces no hay ellos no tienen la tuición de poder intervenir Ah, directamente ok. en tu caso. Ok, ok. Entonces, eso era como que algo que me preocupaba en parte, porque yo decía, bueno, al final nunca se sabe, ¿no? Porque hay casos en los que se han tardado o de repente pueden negarte por diferentes Mm. factores, ¿no? Que Ujú. ellos vean que no eres apta para O que te tener la quieres visa, ¿no? quedar, quieres desertar de tu país. Probablemente, claro, irme de mi bella Bolivia y mi hermosa La Paz como para quedarme allá, o no sé, ¿no? Este es el sueño hecho realidad. Entonces, siempre es una tentación, pero yo creo que todavía hay muchas cosas que quiero hacer aquí, ¿no? Entonces, no lo tomé con mucho estrés tampoco, entonces como que dejé que las cosas fluyan. Sin embargo, en tema de tiempos, el viaje se postergó ahora para mayo, entonces ahora Ya. sí ya está la visa, ya está todo, ya está ok, entonces ya como no hay mucho problema en ese sentido. Por otro lado, la parte de investigación es la que empecé a trabajar en enero, que Ujú. hay una serie de entrevistas y actividades que empecé a hacer en el tema de las comunidades afrobolivianas, porque me interesa conectar de repente o sea, estas historias y tenerlas de primera mano para hacer como este discurso con el tema de la máscara. Mm. Hay todavía muchas ideas con las que estoy trabajando, otras que estoy como aterrizando entre expectativa y realidad. Eh, pero yo creo que ahora justo en ese proceso de eliminar algunas ideas, ver con cuáles me quedo, qué propuestas tengo. Hay algunos trabajos que voy a hacerlos dentro de la comunidad. Hemos tenido la oportunidad de visitar casi 9 comunidades, entonces son como un montón de material que como siempre está el compromiso no solamente de agarrar y esto mostrarlo fuera, sino la intención de poder devolver esto a las comunidades, ¿no? Ujú. Entonces es como un doble compromiso, Mm. pero que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque hay historias que son maravillosas y hay que encontrar la manera de que puedan escucharlas, ¿no? Mm. Y bueno, es ese proceso también, ¿no? De hacer esta parte de la investigación, cómo creo este nexo y cómo lo vuelvo obra, ¿no? Entonces Claro. es como todavía ese proceso de ver qué cosas van a funcionar, qué cosas no, algunas que son ya prueba y error, entonces hay algunas piezas, como te digo, que las voy a realizar acá y hay otras piezas que voy a realizarlas allá durante la residencia y esas ya son directamente teniendo las piezas en mis Claro. manos, literalmente, Claro. ¿no? Entonces, está como que esas dos partes. Todavía es un proceso por definir cómo se va a hacer la presentación oficial de las piezas, porque está, como te digo, la intención de hacer o una exposición acá en Bolivia o hacerla directamente en Londres o generar una plataforma o hacerlo a través de la plataforma virtual. Entonces hay Ujú. todavía cosas que yo creo que estando allá ya las vamos a tener mucho más claras y más certeras, digamos, de Mm. igual el tema de funcionatiempos, las oportunidades o espacios que hay que se puedan o no, donde se pueda exhibir o no, porque en eso yo debo ser muy sincera, dentro de lo que es el espacio del museo, no hay una galería que esté destinada para exposiciones que sean por temporada, digamos, ¿no? O sea, el museo tiene una estructura que es bastante, o sea, tienen una forma en la que tienen todas las galerías y todos los espacios con todos los objetos y colecciones que la gente visita. Sin embargo, está la opción de otros espacios en los que se puede hacer la Mm. presentación, otras galerías, otras formas. Tengo todavía ahí algunas ideas que van a permitir poder acercarnos más al espacio del museo como tal. Mm. Bueno, está la tecnología, así que estoy viendo cómo conectar algunas cosas para tener como todos estos parámetros que no sea, y esto es algo que me emociona mucho porque no quiero que sea solo una experiencia personal, Claro. sino quiero involucrar a la gente que de repente durante este tiempo sigue mi trabajo
o que tiene como muchas inquietudes o ver cómo se está desarrollando ahorita la obra, ¿no? O sea, yo no soy de publicar mucho el proceso de las obras que realizo. Sin embargo, creo que para esta residencia es algo que sí quiero compartir y quiero tenerlos de repente ahí como compartiendo este proceso y estas experiencias que también van a ser como la parte que nutra la obra en sí, ¿no? Claro. Entonces, así va. Yo Entonces, no eso ha soy sido... de publicar mucho el proceso. Esa Mm. oración me parece correcta. Yo no soy de publicar mucho, no es correcta, es completamente errado. Pero el proceso, El sí. proceso de las obras, sí, el proceso de las obras muy rara vez. De hecho, hay muchas de las actividades que yo hago como que los videos para publicarlos después y después ya pasó 2 semanas, entonces ya como que ya para qué. Me cuesta mucho trabajo estar conectada al celular, o sea, y cuando publico algo es porque ya toca hacerlo o en realidad porque quiero compartir algo que, como esto de la nota en el periódico, ¿no? Entonces, no soy de estar muy pegada a las redes, ¿no? Entonces, muy rara vez encuentras algún video donde se vea cómo empecé la obra y cómo la terminé, ¿no? Entonces, tengo registro de varias de las obras, pero no las he publicado, digamos, ¿no? Entonces, como que ahora sí quiero hacer esto Otro reto que se te colectivamente. va a sumar, porque me parece, bueno, vamos, que no te puedo pedir que estés cerca de las redes porque es apabullante, es apabullante. Mm. Y si lo que necesitas es concentrarte en un proceso creativo, a veces las redes bien te ayudan, bien te dan como que ciertas, digamos, ciertos espacios para pensar, para ver otras cosas, pero por otro lado también te pueden distraer. Entonces a veces es como complicado Mm. tener ciertos tiempos en los que uno diga ya no veo más o hasta aquí veo o tengo media hora para ver y chao, digamos, porque es complicado. Pero me gusta lo que dices porque el proceso a veces tiene es mucho más enriquecido que el resultado final. Las Mm. exposiciones llegan, digamos, nos pasan los carteles 2 días antes, se inaugura la exposición, está el tiempo que se necesita, luego se desmonta la exposición, 2 días antes se vuelve a hacer movimiento y ya está. Pero todo lo que nos contabas, por ejemplo, en la entrevista anterior que teníamos en relación con el tejer las trenzas, con el trabajo que has hecho conjuntamente con las abuelas de la comunidad, la memoria, todo lo que te contaban, una exposición no lo puede agarrar, no lo puede aprender si realmente no está pues diseñada para eso. Y ahí creo Mm. que también se pierde parte del contenido interesante de la propuesta. Sí, de hecho, eso es algo con lo que yo peleo mucho porque para mí es muy fácil desconectarme. Entonces yo puedo tener el celular apagado o sin internet, sin problema, digamos. Yo no soy de estar viendo, pero el problema ahora es que el mundo se mueve Claro, por ahí. constante, claro, y no puedes no hacerlo, Mm. ¿no? Pero es algo que la verdad no sufro mucho al hacerlo. Pero ya cuando hablamos profesionalmente con tema de las obras, hay muchas cosas que quedan ahí como pendientes y que la gente no tiene la oportunidad tal vez de verlas, ¿no? Entonces, Claro. con esto de las trenzas en Santa Cruz, que era la última exposición que hice, bueno, antepenúltima, el año pasado, eh, había muchas escenas, muchos fragmentos que a mí me gustaría que la gente los vea, ¿no? Que si bien estaban puestos en la exposición con el video que hacía referencia a cómo se había documentado, digamos, el trenzado de la instalación, cuando ves en las redes, pues hay cosas muy chiquitas que he compartido, entonces es muy difícil que agarren y puedan entender cómo fue la obra o de qué trataba o cómo se llegó a hacer todo ese trenzado, ¿no? Entonces es cierto que en muchos casos la obra final pierde fuerza cuando no se ve el proceso, ¿no? Entonces es como un poquito moverse en ese sentido, porque de repente yo estaba muy en la idea de que es la obra final y esto de vas con tu cuadro, lo montas y éxito fue. Claro. Pero al mismo tiempo que va mutando el trabajo que voy haciendo, demanda otro tipo de acercamientos porque deja de ser un trabajo individual para convertirse en un trabajo colectivo. Entonces, al ser un trabajo colectivo, sí o sí necesitas compartir ese proceso, porque si no, pues no llega, no se entiende o queda como que algo faltó, ¿no? Entonces, es la parte interesante también porque
en este proceso de estos años haciendo el trabajo que hago, empecé con una obra totalmente individual y alejada de todo, ¿no? O sea, lo único que me interesaba era hacer la exposición al margen de las expectativas o lo que podría generar, pero a medida que fue pasando los años, cada exposición hay un compromiso mucho más fuerte de interactuar con las personas o que la gente interactúe con la obra. Y eso es algo que yo disfruto mucho, ¿no? Entonces, como que algo que va creciendo y yo creo que para esto de la residencia ese compartir no puede ser la excepción, ¿no? Claro. Entonces, si bien es estar en otro espacio, con otra gente, con otro tipo qué sé yo, de mentalidad, hasta de idioma, ¿no? No puedo alejarme de mostrar aquí lo que está pasando allá, ¿no? Entonces, y ahorita tenemos los medios, tenemos las redes que son una herramienta buenísima para poder compartirlo, ¿no? Entonces, así van las ideas y ya veremos cómo va en la práctica, ¿no? Genial. Bueno, ya sabes, aquí nos tienes listas y dispuestas para compartir todo ese proceso cuando empieces en mayo, cuando llegues, en fin. Será lindo también verlo paso a paso por acá y compartirlo pues a toda la comunidad que sigue nuestra página y que también sigue tu trabajo. Querida Sharon, muchísimas gracias. Te deseo muy buena suerte y muy buen viaje. Gracias, gracias a ti. Y como siempre, el espacio es maravilloso. A mí me encanta poder contarles este otro lado, que es creo que la parte como el proceso de las obras y como el proceso de todo, y en este caso es el proceso como artista. Estoy muy feliz, la verdad, muy feliz. Obviamente hay sentimientos encontrados, pero, Úsalo pero está ahí, ¿no? para que te fortalezcan esos sentimientos encontrados. Sí, ahí como están de sí, sí se puede, entonces va a ser lindo, va a ser lindo. Más bien, gracias, gracias por estar ahí, como siempre. Genial, a ti las gracias. Muy bien, bueno, vamos a seguir de cerca lo que suceda con este proyecto. Ya conocen pues los entretelones de cómo se llega a la posibilidad de trabajar con estas obras que han sido donadas, llegadas a este museo y por supuesto desde acá les vamos a mantener informado con la mayor cantidad de información que nos llegue, que nos dejaron y que también encontremos en redes en relación con lo que realiza este centro que busca también pues revisar y acercarse a Latinoamérica a través de aquellos objetos que tienen en su poder y que sin duda alguna remite completamente a nuestro territorio. Exactamente, así que los invito ahí a seguirnos en las redes, igual a seguir la página del centro que está ahí posteando igual varias de las actividades. Así que ahí estamos. Súper, genial. Bueno, pues le deseamos buen viaje a Sharon y con nosotros seguimos luego con otros de nuestros invitados acá desde nuestra plataforma virtual.